buenas noches vecinos. Primero que todo quisiera agradecerles por aceptar mi invitación el día de hoy, domingo 18 de mayo del 2025. Primero que todo quisiera pedirles que por favor me dejaran grabar este grupo focal para fines educativos. Va a ser subido a la plataforma de YouTube para la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Como les recuerdo, mi nombre es Laura Rubiano y quisiera primero darles a conocer el objetivo de este grupo focal, que es la percepción que las personas tienen sobre los migrantes. Básicamente quisiera pedirles que, pues como les había comentado, el grupo focal puede tener una duración más o menos de 1 hora u hora y media. Quisiera pedirles por favor un trato con respeto, un diálogo con respeto, que por favor pidan la palabra. También quisiera decirles que si alguna pregunta no la quisieran responder, pueden decir paso y pues no están obligados a contestar la pregunta y seguimos con la siguiente pregunta. Quiero que también sepan que no hay una respuesta correcta ni incorrecta, solamente son visiones diferentes frente al tema que vamos a tratar, que son la migración. Quisiera que también recordarles que terminado el grupo focal, vamos a hacer como unas pequeñas conclusiones y listo. A continuación les voy a hacer entrega del consentimiento informado. Recuerden que es un documento legal para el tratamiento de los datos. Me encuentro con la señora Gina. Buenas noches. Don Jorge. Buenas noches. La señora Diana. Buenas noches. Y la señora Gloria. Buenas noches. Entonces, vecinos, vamos a dar inicio a la primera pregunta. ¿Cuál es su impresión general de las personas migrantes que viven en su comunidad? Cuéntenos, señora Gina. Pues yo pienso que para mí es una condición igual, o sea, que sean migrantes o no, pues tienen las mismas capacidades, los mismos conocimientos y de la misma forma también tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Entonces, independientemente de que sean migrantes o no, pues también tienen las mismas condiciones laborales, de pronto tal vez económicas no, porque el ser migrantes complica un poco más la situación en cuanto a la vinculación laboral, pero no por eso quiere decir que tengan diferencia alguna. En el conjunto hay personas que son migrantes, he compartido con algunas personas de estas y normal, o sea, no tienen una condición diferente realmente. ¿Quién más quiere opinar sobre la respuesta de la señora Gina? Siga, don Jorge. Sí, yo pienso que lo que está diciendo doña Gina es muy importante que se tenga bien claro, porque también hay tipo de migrantes. No solo tenemos que hablar del migrante que viene fuera de nuestro país, sino de la misma gente que ha llegado a Bogotá como tal. Bogotá es la ciudad de todos y aquí vienen personas de todo Colombia y han hecho sus empresas, de la misma manera han ganado espacios dentro de las comunidades y siempre lo único que se les pide es que dentro de estos términos se hagan las cosas de buena manera y sobre todo con mucho respeto. Sí, yo quisiera agregar que, bueno, sí, estoy de acuerdo, hay diferentes tipos de migrantes, no todos vienen a hacer empresa acá, también muchos vienen a buscar oportunidades, pues también he sabido que pues somos un pueblo muy hospitalario, entonces creo que a veces también pues se aprovechan de esa situación, creo que a veces se aprovechan y abusan un poco de esa situación. La señora Gloria, ¿qué piensa? Pues yo pienso que también es una de las cosas que la misma gente se ha encargado de hablar mal de los migrantes y entonces todo el mundo les tiene miedo, que son ladrones, que son mala gente, pero ya uno tratándolos pues las cosas son así. También las condiciones económicas muchas veces llegan a formas a hacer daño. Sí, claro. Yo también pienso que en
En general, los migrantes con los que he compartido, por ejemplo, en las reuniones de los copropietarios del conjunto, son muy respetuosos, sus aportes son realmente de valor, mm, tienen también un sentido de pertenencia con el conjunto, con la ciudad, entonces pues eso también hace que el migrante aporte cosas importantes a nuestra comunidad. ¿Alguien más quiere aportar algo? No, sí está bien. Perfecto. Vamos a continuar con la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en nuestra comunidad? ¿Quién quisiera responder? Bueno, yo creo, como decía la señora Gloria, a veces es esa parte de, si hay algunos que hablan mal de los migrantes y bueno, y así se riega la bola, y otros creen, pues a veces ellos tienen que enfrentar cierto rechazo, cierta discriminación, a veces solo por un acento diferente, pues tienen que hacer frente pues, a situaciones incómodas. No todas las veces, pero en algunas ocasiones es así. Yo. Adicional a eso es tener en cuenta que muchas empresas revisan muy bien el protocolo académico de ellos, entonces si no está convalidado el estudio, estamos hablando de migrantes del exterior, si no está convalidado el estudio acá en Bogotá, Colombia, no pueden acceder a la vinculación laboral, entonces es más complicado y obviamente van a tener entonces que ingresar a empleos no formales, que es lo que nos va a permitir tener un buen ingreso económico y va a generar, pues obviamente que busquen otras opciones, como las que decía la señora Gloria, en cuanto a robar o pues obviamente a laborar, como lo vemos mucho cotidianamente, en el transporte público con venta de algunos productos. Completamente de acuerdo. De hecho, doña Gloria tocaba un tema que es muy importante, que es la parte económica. Muchos de ellos son discriminados, pero no saben la situación por la que la gente está pasando. Muchos de ellos han quedado sin casa, sin hijos, sin familiares a su lado. Y pues lógico, si todo esto no lo tienen, tampoco tienen la parte económica para de pronto comenzar algo de emprendimiento. Y lo que decía doña Gina es muy cierto. Entonces se van al comercio informal y eso genera cierto rechazo dentro de la gente. Hay muchas personas que inclusive dentro de nuestra comunidad ya son pensionados y todo esto, y lo que hacen es discriminar a la gente sin conocer los verdaderos motivos por lo cual están haciendo ese tipo de trabajo. Quisiera agregar también, bueno, aquí estamos hablando, sí, más nos vamos a ese lado de los migrantes, ya sabemos, pues, los que no tienen recursos, los que, bueno, vienen por alguna u otra razón, pero creo que también hay esos migrantes que vienen con recursos, que vienen porque fueron trasladados de sus empresas o porque quieren iniciar empresa en nuestra ciudad, y bueno, y ellos son vistos de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que el emprendedor paisa es muy bien recibido, creo que es otra visión del que viene a instalarse a hacer negocio o va a hacer un trabajo que tiene los medios para hacer, pues ellos no se enfrentan a esas realidades. Y bueno, Jorge decía, es que Bogotá es la ciudad de todos, entonces pues también es eso, o sea, aquí creo que hay mucha libertad de expresión, de ser, de estar, entonces en ese sentido, estas personas no tendrían que enfrentarse a ese tipo de rechazo ni de exclusión. Entonces sí, como decíamos, como una clasificación de migrantes. La señora Gloria quisiera aportar algo. Sí, yo digo también una de las cosas, ellos también son culpables de muchas cosas que los traten así, porque ellos a veces ni merecen el respeto ni respetan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Robar, matar, se les han dado oportunidades de vivir en una casa, entonces ya ellos se quieren hacer los dueños de la casa, muchas veces han matado ancianos por quedarse con las fincas, entonces ya uno les va cogiendo como el miedo, como el rechazo por culpa de ellos mismos. O sea que podríamos decir que uno de los desafíos es laboral
otro sería la exclusión, académico, exacto. Porque ellos pueda que en sus diferentes regiones de donde vengan tengan un estudio que ya está pues como certificado en su región. Y ya para acá, cuando van a desempeñarse, pues obviamente no tienen la convalidación para poder ejercer con las profesiones que realmente tienen. O sea, no tienen garantías, no cuentan con garantías. No, y que muchas empresas también abusan de ellos, que porque les tienen que pagar y porque tienen que ayudar a su familia en otro país, les pagan poquito. Una mano de obra más barata. Sí, entonces Y ellos doble pueden trabajo. trabajar doble trabajo, dobles horarios para poderse hacer un dinero para mandarle a sus familias. Acá en Colombia las mismas empresas también han dañado mucho eso. Completamente de acuerdo con todas las apreciaciones que ustedes han hecho. ¿Quisieran que continuáramos con la tercera pregunta o tienen Sí, algún está otro bien. aporte? Perfecto. Entonces, ¿en qué aspectos creen que la presencia de los migrantes ha cambiado o ha impactado la vida en su comunidad? Bueno, yo realmente hago referencia en ese caso a lo que vivo todos los días en el transporte público, que realmente las personas que se suben al transporte público a vender o a pedir una ayuda económica, la mayoría son migrantes. Entonces, obviamente hace que cambie la visión de una Bogotá con oportunidades laborales, porque si yo llego de otro país o de otra región y veo eso, pues me estoy dando cuenta que realmente no son los indicadores que están presentando los gobiernos, o el gobierno en este caso, de decir que hay menos desempleo cuando estoy viendo lo que está pasando en el Transmilenio todos los días. Entonces, eso creo que no genera una buena vista hacia las personas que vienen, digamos, por turismo o por conocer la ciudad. Y adicional a eso, pues que son personas que no tienen un buen vocabulario y que en muchos casos son las personas que ocasionan las riñas y los altercados dentro del Transmilenio o el servicio público. Yo tuve una experiencia con una familia completa en el centro de Bogotá. Estaba un señor grabándoles y también era un migrante, pero les dijo, yo no puedo aceptar que ustedes tengan unos niños pidiendo limosna si ustedes son jóvenes y pueden trabajar. Y le decía, miren, nosotros venimos de una granja donde necesitan trabajar, vamos, camine con nosotros a trabajar, que les vamos a pagar a su señora y a usted, les vamos a pagar a cada uno un sueldo mínimo, así sea mínimo, pero van a tener comida y dormida y los niños van a tener atención. Y el tipo se paró, agredió al que lo estaba filmando y le dijo, mire, no se meta, yo que voy a ir a ganarme un mísero sueldo así tan poquito, si aquí me gano el doble o el triple pidiendo limosna. Entonces nosotros hemos permitido que esas cosas se den. El gobierno, por ejemplo, ahorita tiene un compromiso con los migrantes y es darles a cada uno de ellos documentos colombianos. Pero también hay que cumplir ciertas normas que tiene el Consejo de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Pero desafortunadamente ellos no aceptan esa ayuda, sino lo tratan a uno mal y se evaden de la policía, de las personas que han ido a ayudarlos, únicamente buscan el momento y nada más. Sí, porque es que, a ver, el gobierno les está ayudando a muchos, y mejor dicho, ellos tienen más privilegios que los mismos colombianos. ¿Por qué? Ya tienen casa, ya tienen médico, ya tienen eso, y los atienden primero. Entonces tienen todo, y sin embargo no son agradecidos. La gente no es agradecida. Cuando les tienden la mano, ya voltean y ya hablan de todo el mundo, de hasta el mismo presidente. Yo tengo otra visión que me gustaría, pues, de diferentes tipos de migrantes. Por ejemplo, en las comunidades educativas, cuando hay migrantes de Brasil, de Venezuela, dentro del ámbito académico, la contribución es diferente. Aportan una mirada intercultural, bueno, de su cultura, que nos enriquece mucho, que nos da mucha curiosidad y creo que también es el ámbito donde se comparte, ¿no? Entonces son personas que vienen a formarse, que ya se han formado de una cierta manera en sus países y que vienen y aportan mucho, igual que en las otras regiones, muchachos que vienen
de la costa, del Pacífico, que vienen de otros lugares y aportan mucho de esas zonas que uno no conoce. Entonces eso también es enriquecedor, eso ha enriquecido, por ejemplo, mucho las comunidades universitarias. Yo también pienso que hay aspectos buenos y no tan buenos, no se pueden decir que malos, donde el migrante da una visión de su sitio natal, digámoslo así, donde, por ejemplo, no sé, yo no conozco la costa, entonces dan a conocer a través de sus ojos a las personas que no conocemos esas ciudades, esos sitios. Y me parece que es también lo que dice la señora Diana, enriquecedor en el momento en el que no solamente vienen a nuestro país o a nuestra Bogotá a destruir, sino también a construir desde sus propios vivencias, desde sus propias costumbres, exactamente. Y también pienso que hay aspectos que han impactado porque pues sentimos que estamos sobrepoblados en Bogotá y en ciertas partes del Colombia y sentimos que nuestros derechos, digámoslo así, se han visto vulnerados, tal vez de pronto, por darles espacio a los migrantes, independientemente de dónde vengan. Entonces el paisa no consiguió ser, digámoslo así, de alguna forma, rey en Medellín o en Antioquia, pero en Bogotá sí lo logró. Mientras que hay muchas personas en Bogotá que están sin empleo, el paisa tiene empleo en Bogotá, o el venezolano, o el mexicano. Entonces eso también considero que es importante y que ha impactado en nuestra comunidad. Nadie es profeta en su tierra. Totalmente, don Jorge, tiene toda la razón. Continuemos con la cuarta pregunta. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en nuestra comunidad? Yo creo que en términos sociales, lo que nosotros decíamos, pues la cultura, el poder sentarnos a tomar un cafecito y conocer de su cultura, independientemente de lo que decíamos de donde fuera, también es enriquecedor. Económico, como decía la señora Diana, muchos migrantes vienen a hacer empresas en Colombia. Yo trabajé en una empresa de basuras acá en Colombia, donde era de mexicanos y de brasileros, pero todos sus trabajadores éramos colombianos. Entonces, pues también considero que económico, pues están contribuyendo a la economía colombiana y eso es de gran impacto, tanto económico como social, porque pues el simple hecho de que el migrante prefiera vincular personas colombianas y no traer personas de México, de Brasil, a otros lados, a que trabajen acá, pues también es enriquecedor. Mire, por ejemplo, lo que sucedió, pues Colombia siempre ha sido un país de migrantes, porque yo tengo el caso y veo el caso, por ejemplo, lo que sucede aquí en Bogotá. Aquí en su momento llegaron muchas empresas turcas. Llegaron los turcos que eran conocidos en el mundo de los vestidos, de las telas, de todo esto. Y todavía se mantienen esos almacenes de vestidos, de excelentes paños en San Victorino. Y uno pregunta y mucha gente va allí a conseguir la ropa que para una primera comunión, un bautizo, un matrimonio, y ellos llevan muchos años trabajando en Colombia. Y no solo a ellos, los mexicanos, los mismos chinos con sus restaurantes, porque Colombia, en toda parte donde vayamos, siempre encontraremos que hay el arroz chino, que es manejado directamente por ellos, porque ellos son muy organizados en su trabajo y siempre que llega alguien, ellos mismos le montan el restaurante para que arranque a trabajar. Los mexicanos
también han hecho un aporte grande a la comida en Colombia, al mismo folclore. Los primeros mexicanos que llegaron, por ejemplo, a los sitios, tabernas o sitios mexicanos, se vieron por la séptima en el Balcón de las Nieves, donde fue el primer mariachi que llegó a Colombia, por ejemplo, y que recorrieron, y que eso ha dado pie para que los mismos colombianos hayan montado sus agrupaciones y se mantenga esa idiosincrasia de los pueblos. Además de eso que también pagan impuestos, ¿no? O Claro, sea, entonces eso también ayuda a la economía colombiana. Es que Colombia es alfombra roja para todo el mundo, para todos los visitantes. Sí, y Completamente también, cierto. pues para complementar un poco estas respuestas también, las personas que vienen de otras regiones, porque qué rico ir eso a un lugar de comida típica, yo no sé, del Pacífico, de Nariño, Exquisito. es muy agradable y lo atienden a uno muy bien y precisamente porque usted decía, mostrar, son embajadores también de los lugares de donde vienen, entonces eso pues también es un aporte cultural enorme. Y económico, ¿qué quisieran aportar de pronto? ¿Qué creen que han ayudado económicamente o socialmente a la comunidad? Sí, claro, económicamente el tener estos tipos de emprendimientos que manejan ellos, sobre todo en el ámbito de la comida, de la alimentación, porque es lo que más hacen ellos, obviamente porque tienen ya un conocimiento de una alimentación diferente a la que manejamos acá. Entonces eso produce en el público objetivo un interés adicional por conocer de otra cultura. Entonces eso hace que haya una adquisición de clientes nuevos para que prueban pues, lo que ellos están ofertando acá en la ciudad. Entonces, más en la parte económica sería eso, porque ellos de por sí buscan tener de primeras un emprendimiento mientras que logran hacer una vinculación laboral formal. Totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que llegamos a la quinta y última pregunta, que es ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? ¿Cómo qué? ¿Pregunta? Son percibidos. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad, de sus amigos, de sus ayudas cercanos? De hecho, lo que se comentaba, Que es la siguiente. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Pues realmente yo he visto como las dos caras de la moneda, como lo decimos coloquialmente, porque he visto gente que está de acuerdo con vincular personas migrantes para diferentes cargos, entonces aprovechan esos conocimientos que, como decía, creo que la señora Gloria, son menos pagos, o sea, son... son menos remunerados. Sí, son menos remunerados o son más remunerados. Entonces, pues obviamente buscan esa vinculación y están como atentos y prestos a vincular a estas personas. Pero también conozco otras personas que no están de acuerdo con que haya tanto migrante acá en Bogotá, porque primero roban las oportunidades que pueden tener otras personas y que pueden tener de pronto el mismo nivel académico, y pues que obviamente un bogotano puede cobrar el doble o de pronto un poco más de lo que estaba cobrando una persona migrante, y obviamente no van a vincularlo. Pero en el caso de las personas que no están de acuerdo con los migrantes, pues vinculan la mano de obra más costosa. Y adicional a eso, pues en cuanto a la comunidad como tal, como estamos tan, ¿cómo se llama eso? Tan sumidos, de pronto relegados de cierta forma por los venezolanos, que son pues como los migrantes que tenemos en mayoría ahorita. Entonces lo que buscan es como apartar a estas personas, no quisieran tenerlas en el conjunto, no están de acuerdo porque a veces son muy groseros, porque son desordenados, porque son desasiados. En muchas oportunidades yo tuve que realizar visitas domiciliarias donde realmente pude verificar esa información que da la gente, que son desasiados, que son muy desordenados,
realmente son personas muy relajadas que no les interesan muchas cosas, entonces como que les da lo mismo que uno vaya a realizar una entrevista, una visita domiciliaria y lo reciben a uno como si fuera de pronto un familiar más, un conocido, un amigo más. Entonces como que no tienen el respeto hacia el proceso que están llevando con una empresa para una vinculación y eso también obviamente va a afectar la vinculación laboral formal. Entonces es como hablo más del tema de vinculación laboral porque es lo que manejo habitualmente. Entiendo. Pero también en la parte de conjunto, también he visto personas que no están de acuerdo con que esas personas vivan por la bulla que hacen, por el desaseo y por la forma y los malos tratos que han podido evidenciar en algunas familias. Sí, eso es cierto. Aquí, por ejemplo, yo sigo insistiendo pues que hay varias clases de migrantes. Desafortunadamente, pues el que es migrante internacional, porque como decía doña Diana, aquí hay mexicanos, hay haitianos, por ejemplo hay bastante, brasileros hay muchos, y venezolanos pues ahorita por la cercanía a Venezuela han llegado muchos aquí a Bogotá. Pero entonces nosotros como colombianos somos un poquito como renuentes a tratar de estar con ese tipo de migrantes. Mientras que si llega alguien del mismo Colombia y llega, le abrimos las puertas, lo invitamos a nuestra casa, porque somos colombianos como tal. Pero llega un migrante, aquí ya sucedió, por ejemplo, dentro de nuestro conjunto, que llegaban a 2 personas nomás, o por mucho 3, a arrendar un apartamento. Sí. Y en 2 apartamentos sacaron 60 migrantes. Estaban utilizando los apartamentos con colchonetas y cobraban la noche por venir a quedarse aquí. Como un hostal. Como un hostal. Entonces, la gente con respecto a eso han estado muy tocados. Y las administraciones, seguridad del mismo conjunto, están muy tocados con eso y ellos no permiten hasta que no averiguan dónde viven y con quién viven. Sí. No, y Sí, aparte de eso es que también ellos se encargaron de que los colombianos les tengan rabia, miedo, porque se subía uno a un transporte público, solo venezolanos vendiendo productos. Llegaba un colombiano y sinceramente lo hacían bajar. Se bajan y los hacían bajar y los colombianos no podían vender sus productos. Y aparte de eso, sí llegan a una empresa y el que también es estudiado, pero el colombiano no tiene la oportunidad de ganarse los 6 millones de pesos, mientras que el venezolano viene y se regala por 2 millones de pesos. Entonces, ese es el problema que la misma Colombia les ha tenido como cierta rabia o cierta envidia. Uno no sabe qué es lo que pasa con ellos. Pero bueno, yo también creo que es paradójico en un mundo globalizado, porque o sea, ¿cuántos de nuestros compatriotas se van a otras partes del mundo y todo lo que tienen que vivir y todo lo que tienen que enfrentar? Entonces, claro, peor. Entonces, por ejemplo, yo pienso en la época, sí, nos enfocamos en los venezolanos, pero en la época del boom de Venezuela, ¿cuántos colombianos fueron recibidos y bien recibidos en Venezuela? Y cuando Venezuela estaba económicamente en un auge y que los colombianos se fueron, hicieron plata, mandaban plata, pues era una situación completamente diferente. Los venezolanos vienen, claro, por la situación del bolívar y todo eso, pues su plata se multiplica acá. Es una situación completamente diferente. Pero yo también creo que si estamos hablando de una aldea mundial, ¿por qué tenemos que tener esa visión? Entonces uno ve, por ejemplo, están arrendando un apartamento, una habitación, ponen no venezolano. O sea, yo iba a decir lo mismo, sí. Es una discriminación terrible. Entonces, o el mismo hecho que uno diga, ay, ellos tienen salud de primeras, ellos tienen, pues eso sería bonito en todo el mundo, que uno pudiera llegar a cualquier lugar del mundo y contar con esos servicios, porque es que son los servicios mínimos. Sí es muy doloroso que estas personas, después de venir de todo ese flagelo que viven en su país y que lleguen buscando algo mejor y lo que reciban todo sea negativo, que sus niños no tengan educación, que no puedan ir a escuelas, que no puedan, o sea, no, eso también a mí me parece terrible. Sí, es deprimente y todo, pero como también los colombianos iban a Venezuela a trabajar, porque es que da la casualidad y las cosas de que los venezolanos son muy perezosos. Los enseñaron, porque todos se lo regalaban, la comida, el trabajo, todos se lo regalaban. Pensaron que aquí también iban a llegar con las puertas abiertas. Sin embargo, muchos lo lograron y muchos aceptaron.
otras no han podido levantar cabeza, pero por ellos mismos.